a sentir como que una mano comienza a meterse allí para sacar cosas de adentro, pero también vas a sentir como Él pone algo en tu vida que nunca tuviste. Recíbelo en fe. Recíbelo en fe. Porque Él está obrando ahora mismo. Ahora mismo. Y a Él le place hacer ese trabajo. Como Padre que es. Él es un Padre bueno. Gracias, Jesús. ¿Cuántos pueden darle un aplauso de presencia de Dios en este lugar? Hacer lo más fuerte que para Él. Ser amado en tu corazón. Sabes que sos el tesoro más grande para Dios. Aunque a veces nos vemos insignificantes, para Él sos el tesoro más grande. Y cuando alguien te quiera hacer sentir así, decir, yo soy el tesoro más grande para Él. Y eso tiene que llenar de alegría a tu corazón, de expectativa a tu vida. Porque hay alguien que te ama a pesar de cómo seas, de cómo te encuentres, de dónde estés. Y ese alguien se llama Jesús, un grandioso héroe. Amén. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que hoy nos acompañan aquí en este lugar. Pueden ir tomando su asiento. Mientras le vamos dando la bienvenida a aquellos que nos acompañan nuevamente por la transmisión, queremos darte la bienvenida, dar gloria a Dios por tu vida, te bendecimos grandemente desde este lugar y como una vez más te lo vamos a volver a repetir, así sea todo el 2026 hasta que te animes y logres vencer y puedas llegar a este lugar. Dios te está esperando con los brazos abiertos y tiene algo preparado desde este lugar para ti. Y este es el día. Así que si estás en la cercanía, acércate, vení, vencé con eso, sé un vencedor. Amén. Damos gracias a Dios por los que están y por los que vendrán, porque hay gente que viene en camino. Amén. He estado orando estos días para que mientras vayamos leyendo el pasaje bíblico, el relato bíblico, reciba sanidad. Instantánea o progresiva, sea emocional o física. He estado orando por esto hace varios días. Y sientas en tu cuerpo o en tu mente o en ambos el poder de Dios. El poder de Dios no es algo hablado, no es algo aprendido. El poder de Dios es una vivencia personal que como Padre Celestial quiere tener con nosotros sus hijos. Y lo que Él ya ganó a través de Jesús en la cruz para nosotros, Él quiere que se active. Él no pagó un precio tan alto por nosotros para que sigamos viviendo de la misma manera, sino para que todos los beneficios que fueron ganados en la cruz se transmitan a nuestra vida, entre ellos a nuestro cuerpo. Amén. Y dice, saqué parte de un texto del que vamos a leer, y poder salió de Él. Dice la palabra de Dios en varios lugares que en Él habita toda la plenitud del poder. No es un poder humano, no es un poder político, no es un poder económico, no es un poder social, es el poder creador, el poder sobrenatural que hizo los cielos y la tierra. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios, repito, no es algo de esta tierra, es sobrenatural, porque Dios es sobrenatural. ¿Cuántos están de acuerdo? Por tanto, todo lo que emana, todo lo que sale de Él es por encima de la razón, es por encima de la lógica y es por encima de lo conocido. Por eso digo que Dios cuando decimos, Señor, sorpréndenos. Nosotros esperamos una sorpresa a nivel natural, de cosas naturales, que sí pueden darse, pero lo que te va a sorprender es la forma y el contexto en el que llega y cómo se queda en tu vida y no se va más. Amén. Vamos a leer con atención en
el evangelista Marcos, en el capítulo 5, del verso 25 hasta el 34. Y como te dije recién, y sigo orando mientras estoy hablando contigo, de que mientras estamos leyendo, se desate el poder de sanidad en tu vida. Pero si tú estás en otra, conectado en otra sintonía para afuera, ¿cuándo entendí lo que dije? Amén. Conecta donde estás presente. Espíritu, alma, cuerpo. Amén. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, escucha bien esta frase, cuando oyó hablar de Jesús, como tú estás oyendo y yo estoy oyendo en esta tarde, ella hizo algo. Ella no se quedó esperando que le cayera del cielo un rayo y la partiera al medio. Ella hizo algo. Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? O las túnicas. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Estoy percibiendo en mi espíritu ahora que alguien aquí está siendo sano, que lo va a contactar después, se va a dar cuenta aquí antes de salir o en el camino a casa de que está sano. Es por fe. Esta mujer, dice la palabra, le tocó su... Ella no tocó a Jesús. Se tocó su manto. Y vamos a ver qué representa ese manto. Entre las tantas cosas que representa el manto, representa autoridad. Ahora imagínate ella en la condición, las mujeres más bien son las que van a entender más esto que nosotros los hombres. La mujer en su condición de pérdida constante, estaba débil, encima todavía en la cultura aquella, la mujer en una condición como esa, ella no podía acercarse a la gente, era considerada inmunda, era cuestión de cultura, pero era así. Imagínate todos sus argumentos en la cabeza de ella, ¿dónde se hubiera quedado? Cuando yo hablar de Jesús me quedo en casa, no me siento bien, estoy débil, como hacemos la mayoría, ¿no? Me duele, o tengo un ardor allí en la puntita de la... Ay, me quedé. Sonríe, pero real. Ubíquese, para entender el relato tienen que ubicarse adentro. Y repito, las mujeres son las que más van a entender esto. La mujer en esa condición con pérdida, sabiendo que encima la cultura le ponía un freno, ella hizo algo que cambia la historia, cambia la situación. Cada situación tiene algo, tiene un botón que se aprieta y la cambia. Nosotros queremos que Dios intervenga sin que nosotros hagamos nada, pero absolutamente nada, simplemente que Él intervenga. No es así. Especialmente en aquellos que ya conocemos el mensaje del Evangelio. El milagro ocurrió antes. El milagro de la sanidad de ella ocurrió antes de que ella llegara y tuviera que hacer todo el esfuerzo en su debilidad de acercarse ante una multitud de miles de personas, no de cientos, que ya sería mucho decir,
ni de 50, que ya sería mucho decir, sino que había miles. Cuando Jesús predicaba, miles se juntaban. Y dice que lo apretaba, ¿no? Él caminaba apretado entre medio de lo que podía la multitud, quería tocarlo. Ahora, ¿por qué esta mujer? ¿Por qué ocurrió antes del milagro? Porque cuando ella oyó hablar, ella se empezó a decir. Ahí ocurrió el milagro. No te digo tantas veces cuando antes de salir de tu casa o en la semana, yo sé que voy a llegar y va a pasar esto. Yo sé que va a pasar esto. Yo sé que va a pasar esto. Te dije el otro día acerca de la expectativa, ¿verdad? Cuando vos generás eso, ya Dios lo está mirando. No importa si nadie lo sabe, pero Dios ya lo está mirando. Antes que salgas de tu casa comenzó a ocurrir algo que va a pasar. Puede ocurrir en tu casa también, o en el camino hasta acá, pero va a pasar. Porque vos estás generando todo como esta mujer generó todo lo necesario. Cuando ella oyó hablar de Jesús, comenzó a hablarse a sí misma. No, me quedé pastor porque no me sentía. Me quedé pastor porque... Claro, después cuando no recibe nada, se pregunta por qué igual no recibe nada. Cuando te meten en el relato bíblico, usted se mete en el relato de las palabras que Jesús habló, algo va a pasar, hermano. No están escritos para estar escritos, no es una novela, no son cuentos. Son vivencias, por algo están relatadas ahí, por algo están siendo combatidas a lo largo de todos los siglos, de 2000 años. La palabra de Dios está siendo combatida para erradicarla del planeta y no van a poder. ¿Por qué quieren erradicarla? ¿Por qué quieren borrarla? Porque es el decreto de Dios. Entienda esto y usted va a entender mucho de lo que pasa en la política actualmente. Y no me voy a salir el tema. La palabra de Dios es atacada por todas las formas habidas y por haber, para borrarla, para hacerla desaparecer, porque ella contiene el poder mismo de Dios. Y lo que se opone a Dios, se opone contra la palabra de Dios. Y acá se está poniendo el enemigo en tu mente, porque para que vos le prestes atención a otra cosa y tus pensamientos se vayan para afuera, o donde sea, o te distraiga, para que justamente hoy no recibas lo que Dios quiere darte. Por eso cuando la palabra dice, cuida tu salvación con temor y temblor, ¿por qué caramba lo dirá? Cuida lo que se te da, cuida lo que Dios te ha dado con temor y temblor. Porque es el pasaporte de la eternidad, cuídalo. Entonces, en este relato hay muchas palabras proféticas incluidas también. Esta mujer tenía 12 años de sufrimiento y el otro día vimos el valor del número 12, ¿no? Entre tantas cosas que vimos. Ahora, ella tomó una determinación. En el verso 27 y 28, verso siguiente ahí a ese, dice, porque decía, por eso se empezó a hablar. Ella no dijo, si Jesús me toca, me sana. ¿O si dice ahí? No. Ella dijo, si yo tan solo, ¿por qué apuntó ahí? Al borde. En la lógica humana se sabe que hay una multitud y vos lográs llegar ahí, bueno, ya tocar el borde, ¿sí? Ya está un triunfo. Y más en la condición de ella. Ella no dijo tampoco, si yo lo toco a él, soy sana. Ella se puso en la cabeza, yo voy a tocar lo que Jesús, ya había oído hablar de Jesús. Lo que oyó que Jesús pasaba por ahí, dijo, ahí hay poder, ahí hay autoridad. Jesús es poder, Jesús es autoridad. Y cuando vos lo tomes como poder y autoridad, van a ocurrir cosas en tu vida que no han ocurrido hasta esta tarde. ¿Por qué no ocurre? Porque no lo tomamos con el poder y la autoridad que Él tiene. Suena como un nombre, Dios, Jesús, suena como algo ahí, que anda volando, anda suelto por ahí, pero que no tiene contacto conmigo. Por eso nos resulta más fácil, que a esta mujer no le resultó fácil. Ella podría decir, bueno, díganle, manden a decir a Jesús que ore por mí.
Diga a los discípulos que oren por mí. Ellos que están pegaditos a Jesús, que oren por mí. ¿Podrían haberlo hecho ellos? Ella sí. ¿Lo hizo? No. Si esto no te enseña algo, no sé qué es lo que te enseña. Ella venció lo que nosotros muchas veces no queremos vencer. Queremos que el milagro nos venga cómodos, instalados, sin hacer absolutamente nada. Como digo siempre, la ley del mínimo esfuerzo. No va a ser así. Muchísimo, si vos estudias la palabra, muchísimo de los milagros, pero muchísimo de los milagros que Jesús hizo, siempre hizo participar a los que iba a sanar o a los que iba a liberar. Sí, a ver si realmente estaban interesados en dejar esa condición y pasar a una condición de salud o de sanidad. ¿Cuántos siguen aferrados a su dolencia, aferrados a su falta de perdón, aferrados a su odio, aferrados a su pasado, a lo que le hicieron, lo que le dejaron de hacer, o que no alcanzaron, que se les perdió, que se quedaron siniestros? Hay gente sí aferrada a esas cosas, igual quiere que Dios no va a pasar. Tu pasado, mi pasado, lo que pasó, lo que va a pasar, sigue siendo un obstáculo que si yo no lo suelto, el milagro no encuentra cabida en mí. Queremos un milagro. El milagro es el cese de toda posibilidad humana para que aparezca lo sobrenatural. ¿Se entendió que es un milagro? Amén. El borde del manto, en hebreo, en la traducción del original, la palabra se llama canaf. Y llevaban ellos, por orden de Dios, allí en el libro de Números, capítulo 15, para que se recordaran quién era Dios para ellos, se recordaran que era el pueblo de Dios, para que se recordaran el poder de la palabra de Dios. Y bueno, háganse una especie de, no llamaríamos flecos o borlitas, que colgaran de su manto. ¿Sí? Ellos no usaban ropa como la nuestra, usaban túnica como se usa hasta ahora todavía en Medio Oriente. Y allí colgando están, si alguno ve alguna documental o algo de Israel, es fácil verlo. Bueno, eso tenía Jesús puesto sobre la ropa. Entonces, ahí en el libro de Números habla justamente de eso, y de un recordatorio. Esta mujer, ¿de dónde sacó que iba a tocar el borde? En el borde del manto de Jesús estaban esos flecos. ¿Quién le dijo a ella que tenía que tocar ahí? No podía tocar la mano, podía tocar la espalda de Jesús, porque dice que vino por detrás, podía haber tocado la pierna. Ella tocó la autoridad, ella tocó la palabra de Dios representado en esos flecos de la ropa de Jesús. Por eso cuando usted estudia la palabra, usted va a sacar una riqueza para su vida. Hoy tenemos todos los medios habidos y por haber para poder ir más profundo. Tenemos mecanismos para poder investigar un poco más y ver por qué esto y por qué lo otro. Entonces estás conversando con Dios. Entonces, ella tocó, dentro de lo que tocó, un lugar de pacto. Dios hizo un pacto con su pueblo. En Malaquías capítulo 4, verso 2, ella activó para su vida un momento profético. Escuche bien, un momento profético, algo que ya había sido decretado por Dios siglos antes. Dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. La palabra salvación también es sanidad. Interesante que también esta misma palabra, alas, es la misma palabra para manto y flecos. Interesante. Entonces cuando Jesús le dice: tu fe te ha salvado, que vamos a ver un rato más, tu fe te ha salvado, estaba aplicando eso. En sus alas, su cubierta traerá salvación, traerá sanidad.
Es lo mismo que dice allí, como digo, en el verso 28, en el verso 34, es exactamente la misma palabra. En este momento aquí, cuando estamos soltando la palabra de Dios, en este caso un tema específico, y salió poder de Él, el poder de Dios está sobre nuestras cabezas. Por eso dije, yo estoy orando, oré y estoy orando en este momento, sin parar, aunque puedo orar y puedo orar al mismo tiempo en mi espíritu, para que se pose sobre ti y se produzca un milagro. Yo no estoy predicando porque tengo que predicar, porque es un viernes y tenemos reunión y hay que predicar. Yo estoy predicando creyéndole al que da la palabra, al mismo que esta mujer le creyó. Ahora, en el verso 30, es interesante otra cosa más. ¿Por qué? Es el único relato en el que dice que poder salió de Él, y salió de esa manera particular que Jesús dejó que estuviera escrito con detalle. Póngase un poquito en el lugar de la mujer, repito, hay una multitud. Ninguno de los que estaba allí con la multitud, y menos de los que estaban cerquitos pegados a Jesús, que podían tocarlo, ninguno dijo, ¡ay, estoy sano! ¡Oh, wow! Usted va a leer el relato, lo leímos recién, ninguno dijo, estoy sano. Dice, la multitud te aprieta. Ninguno fue sano. Piense un poquito en eso. Piense un poquito. ¿Por qué Jesús hizo que este relato, como otros, que fueron resaltantes por encima de todos los demás, de cuántas sanidades Jesús hizo, por qué este quedó registrado? Usted va a sacar de ahí alimento, usted va a sacar de ahí sanidad, usted va a sacar de ahí libertad, usted va a sacar de ahí paz, usted va a sacar de ahí dirección, usted va a sacar de ahí alimento y fortaleza, usted va a saber cómo funcionar. Pero si usted hace una lectura superficial, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, qué emocionante! ¡Qué bien! Usted no va a sacar nada. Jesús trabaja así. Esta mujer hizo lo que ninguno de los otros hicieron. De la multitud, repito, hablamos de multitud de personas. ¿Por qué solamente una persona? Porque muchas veces la minoría en una congregación recibe algo y el resto no recibe. Ahí está el secreto. Esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, comenzó a generar expectativa. Su cabeza comenzó a volar y se decía, dice, ¿no? Que se decía. ¿Cómo supo Jesús lo que ella se decía? De la misma manera que sabe lo que vos y yo nos dijimos antes de llegar acá. ¿Verdad, Cristian? Puede exigir explicación, se la damos al final. Ella empezó a generar una expectativa. ¿Por qué? Porque ella dijo, esta es mi oportunidad de salir de esta necesidad. Necesidad que se llamaba azote. Jesús dijo, azote significa tortura física, emocional. Es una tortura esa situación en el cuerpo de esta mujer. Las mujeres, como digo, van a entender mejor este tema. Ella no fue a muchos médicos. En aquel tiempo, imagínense, no había ginecólogo. No había ninguno de los mecanismos técnicos que hay ahora para revisar a ver qué pasaba. Hay dos versiones que solo de leerla te dan asco, que eran tipo medicamentos que se le daban con los conocimientos que eran más pertenecientes a la brujería que a la ciencia médica, pero se le daban eso a las mujeres y si no te sanás, bueno, hacelo con esto otro. Era una especie de sorteo, ¿no? Esto ustedes pueden investigar. Interesante. Esta mujer dijo, es la última oportunidad que tengo. Dice que había ido a cuánto médico había gastado, y antes le iba peor. Por eso dijo ella, si tan solamente, ¿qué tuvo que haber activado ella en ese momento para fijarse? Fe. No una fe barata, como digo siempre, regalada o copiada de otros. Ella activó lo que ya Jesús ya había visto, porque Jesús es Dios y lo sabe todo.
Jesús se hizo el sorprendido, cuando lo podemos saber después, cuando Jesús se hace el sorprendido, ¿quién me tocó? Lo que Jesús estaba haciendo es, esta quiere salir. Esta de verdad quiere salir, yo la voy a sanar. Es más, se sanó, como dije, antes que llegara a tocar a Jesús. Él fue el trabajo de llegar, demostró que ella quería, que era su oportunidad, y de esta, y no le importó la multitud, no le importó la cultura, no le importó los impedimentos, no le importó lo que la multitud podía pensar, especialmente los hombres, no le importó nada. Ella se fijó una meta, lo voy a tocar el borde del manto de Jesús, y yo voy a ser sana. Esta fe se alinea con la palabra. Esta fe que activa y produce es una fe activada con la palabra, por la palabra. Es una fe que se basa no en sentimientos y emociones y en vamos a ver. Es una fe que realmente conecta con la presencia de Dios. Es una fe que cuesta. ¿Qué le costó a esta mujer romper con todos los impedimentos que había hasta llegar a tocar a Jesús? Nosotros, que hacemos la mayoría, nos quedamos tirados en la cama y bueno, y no pude ir y no pude estar y porque es cuanto más necesitamos estar, salvo que sea una cosa extremadamente grave. Es cuanto más necesito estar, sea emocional, sea físico, sea lo que sea, es cuanto más necesito estar y cuando voy a generar la expectativa, bueno, esto yo quiero que termine, Señor, me agarro de ti, me agarro de tu palabra, yo voy a estar, yo sé que hoy va a pasar algo en mi vida, va a pasar porque Él lo dijo, no porque yo lo digo. Yo solo que hago es alinearme con Él. Nuestra tarea como hijos es alinearnos con la voz del Padre, lo mismo que vos con tus padres terrenales, medianamente potables, vos te alineabas, yo me alineaba con lo que los padres decían, porque a los padres. Bueno, ¿qué más entonces con el Padre Celestial, que es único, es justo, es verdadero, es fiel, que no es como nuestros padres terrenales? Si Él dice algo, pues hacelo porque vas a recibir, te alineás con su palabra. Y Él la va a cumplir. Él va a hacer lo sobrenatural. Yo tengo que hacer mi parte, la mujer hizo su parte, venció obstáculos, le pasó por arriba lo que otros habían que se quedaban tirados. Repito, nosotros queremos los milagros que Dios haga, intervenga, sane, liberte, haga lo que haga, cómodamente instalado. Cómodamente instalado. Y pobre Dios si no lo hace. Y pobre Dios si no lo hace. Me abandonó, me dejó, no me tiene en cuenta. Y todos esos versos que lo ofenden. Esta misma mujer, increíble lo que hace Dios, ¿no? Esa es la única persona, de las tantas únicas cosas, ¿no? La forma en que salió el poder de Él, usted no lo ve relatado en ninguno de los evangelios. Pero hay otra cosa en particular, en el verso 34, que te va a animar mucho, para que hoy te vayas diferente a casa. Y nunca más vuelva de la misma manera, vuelva cambiado. ¿Escuchaste lo que dijiste? Amén, que dijiste, ¿a qué le dijiste amén? Y le dijo, ¿qué le dijo? Hija. Tu fe. A ninguno se lo dijo. Mire toda la sanidad y las liberaciones que hizo Jesús. Y te va a encontrar a quien le dijo, hijo, hija. Tan impresionante es la fe que esta mujer activó, que Él mostró su paternidad sobre ella. Él actuó sobre ella como padre. Creo que se merece un aplauso al Señor. Esto mismo ocurrió ahí en el libro de Números, en el capítulo 15, donde Dios le da la orden para que se hagan esos flecos como memorial, como recuerdo permanente, que lo usan hasta hoy. Él le dice, decide a mis hijos. En ese versículo arranca y dice, decide a mis hijos. ¿Qué le dijo a esta mujer? Hija. Se activó lo mismo. Porque esta mujer tocó
exactamente la paternidad de Jesús, sin saberlo, pero tocó la paternidad. Y el padre nunca se queda con los brazos cruzados o mirando para otro lado cuando un hijo acude de esa manera. Por eso le digo siempre, siempre, porque lo he experimentado, primero porque está en su palabra, y cuando un hijo, hija de él, se tira en su presencia por una situación X como esta mujer se tiró, no va a salir jamás defraudado de ella. Dios va a responder. Como padre, Él va a responder, no va a dejar a sus hijos en esa condición. Pero a sus hijos que van de esta manera. No van con prepo, no van una vez y bueno, vemos qué pasa, salimos sorteados bárbaros. No, van con una determinación. Si tan solamente yo toco el borde de su manto, yo voy a ser salvo. Punto. Y bueno, ore por mí, pastor, y por dentro decir, bueno, capaz que me toca, capaz que Dios se acuerda de mí. Como que él tiene olvidado, ¿no? Cuando Dios te dijo que nuestros nombres están esculpidos en sus manos. No dice que eran con sello, están esculpidos, con cincel. Qué interesante. Ahora, ¿por qué los demás no recibían nada? En primer lugar, la mujer hizo algo, fue con algo, mejor dicho, que los demás, por la evidencia que dice, no fueron. Los demás fueron por curiosidad. El profeta, era muy típico de aquellos que ayer pasa el profeta por ahí, a ver qué nos dice. O pasa el sanador por ahí, vamos a ver qué hace. Mucha gente fue así, si no hubieran recibido. Los discípulos, lo tocaban así, porque tenían una convivencia con Jesús, eran sus discípulos, estaban acostumbrados a tocarle por costumbre, pero la mujer, en ese toque, ella tuvo, cuando oyó hablar de Jesús, tuvo revelación. Una cosa es tocar por emoción, o porque, bueno, es costumbre que tengamos que hacer, costumbre pedir oración, costumbre la reunión, costumbre... No, esta mujer tuvo una revelación. ¿Cuál era la revelación? Lo que se empezó a decir. Ella no se hubiera habido puesto por el sol en la cabeza si tan solamente tocó el manto. Eso le vino por revelación. Porque era tan intensa su determinación de que las cosas no iban a continuar igual que el Señor se lo reveló. Y se lo reveló en forma de pensamiento. Si tan solamente. Ahora, Jesús no sabía el trayecto que tenía que hacer esta mujer y en esas condiciones para ir a tocar entre la multitud. ¿Sí sabía? ¿Por qué lo dejó hacer eso? Por ejemplo, para nosotros. Oramos una vez, 2 veces y ya no oramos más. Porque como no recibimos nada, hay que vencer cosas. No, pastor, me cuesta. No, pastor. No, hasta ahí voy, pero ya después ya no. Pero queremos recibir algo. Muchas manos no lograron lo que esta mujer logró. Ahora, la pregunta no es si tocas o si toco a Jesús. La pregunta es si yo realmente toco con la intención de que lo que estoy viviendo termine. Repito, tristemente, y la experiencia lo dicta, lamentablemente, muchos están cómodos en su necesidad, aunque usted no lo crea. Hay muchos que están cómodos en su necesidad. Hay muchos que están cómodos en su dolencia. Usted no lo saca a hablar otro tema que no sea la dolencia que tiene. Y eso genera un ambiente de más dolencia, porque obviamente los espíritus inmundos trabajan con total libertad. No tiene un tema diferente, no tiene un tema de fe, no tiene un tema de conquista, de abajo. No, está hablando solo de su necesidad, sea física o sea matrimonial o de la que sea. No hay nunca una palabra que diga, como esta mujer. Repito porque, vuelvo a decir, la evidencia lo muestra. Después pasa el tiempo y nos quejamos cómo estamos. Nuestra boca se llena de queja en vez de alabanza. Y obviamente la queja va a conducir a la murmuración, a la crítica, a todo lo demás. Pero tuvo todo el tiempo la oportunidad de cambiar su vocabulario, Señor y Señor. Tuvo todo el tiempo de decretar las cosas por su boca, porque Dios, como papá, se lo respalda. No lo hizo.
pero después sale a quejarse porque las cosas no le funcionan, las cosas no están así, y obviamente que ahí entramos en otro tema que no tengo ganas de entrar. Entonces, en el verso 31, los discípulos actuaron también en el natural, porque por costumbre de ver todos los eventos que la multitud se acercaba a Jesús, y sus discípulos le dijeron, porque Jesús preguntó antes, ¿no? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién tocó mi? Y Señor, pregunta, una respuesta tan natural, ¿no? Ves que la multitud te aprieta y decís, ¿quién me ha tocado? Póngase un poquito ahí en él. Era lógico, mucha gente, Jesús estaba apretado por toda la gente. Y se haga preguntar, ¿quién me tocó? No era quién, sino cómo lo había tocado. Porque cómo, la manera como lo había tocado, poder salió de él. Decir, poder salió de él. Poder salió de él. Poné el verso 30, un poquito para atrás. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido. Una pregunta, ¿Jesús es egoísta? No. ¿Dios es malo? No. ¿Ese mismo poder era solo para esta mujer? No. ¿Y entonces por qué tú no recibiste? ¿Te conformaste a tu situación? ¿Te sentís cómodo en tu necesidad, en tu crisis? La respuesta es obvia. Porque entonces una de dos, o Dios miente asquerosamente y todo lo de él es una mentira, o yo no estoy actuando como es debido. Y como dije el otro día, tengo una visión de iglesia religiosa, terrenal, natural. Como usted dijo, Dios no miente. Pues entonces ese poder está a tu disposición y a mi disposición. Y Jesús ya dijo y hizo esto, dijo e hizo esto antes de ir a la cruz. Le faltaba un ratito todavía para ir a la cruz, donde consumó la obra, donde Satanás quedó derrotado completamente. Conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud hizo la pregunta, ¿no? ¿Quién ha tocado mi ropa? Y los discípulos que eran sus cercanos, no entendieron que había una diferencia entre un contacto circunstancial de cercanía a un contacto con conocimiento y revelación de quién era él. Por eso digo, cuando la mujer oyó hablar de Jesús, ella ya había sabido de que Jesús quién era lo que hacía, si no, no hubiera ido. Ella oyó hablar de que andaba en la vuelta, quizás estaba en la casa, no sabemos, no dice el relato dónde estaba, capaz que estaba en la cama por su debilidad, capaz que estaba en el médico ese día, pero dice que inmediatamente cuando ella oyó, se le reveló. Entonces uno puede llegar aquí y venir semana tras semana. Jesús está aquí, ¿sí o no? Bueno, ¿estamos teniendo un encuentro con Él? Sí. Sí. ¿No siento nada? No, sí. Tengo un encuentro con Él. Hay una diferencia entre venir, como dije, con la expectativa y la determinación. Marca toda la diferencia para tu vida. A esta mujer le cambió la vida. 12 años de sufrimiento, 12 años de terror, 12 años de inutilidad. Imagínense, la mujer probablemente era madre, no dice el relato, probablemente era madre, esposa, y viviendo en esas condiciones, en una cultura que encima todavía la consideraba inmunda. Póngase a pensar un poquito. La mujer dijo, este es mi momento. Este es mi momento. Y no es solo si es tu problema o situaciones físico, o es emocional, o es material, o es relacionamientos, o matrimonio. No importa lo que sea. ¿Querés regresar a casa igual?
Supongo que no. Pero entonces vas a tener que hacer algo antes de que te pares de esa silla. Antes de que te pares de la silla. Porque al pararte ya perdemos el contacto otra vez, volvemos a lo natural. Parece mentira. Antes que te pares, si querés realmente que esto termine, Él está dispuesto a hacer el milagro contigo. Pero si estás muy cómodo, muy confortable en tu situación, aunque también parezca mentira, estás muy confortable en tu condición de sufrido, de tu azote, porque azote significa sufrimiento, tortura. Si estás muy cómodo en esa condición, y bueno, irás a casa igual, porque Dios no va a forzar nada sobre ti ni sobre mí. Pero si tenés la determinación de esta mujer, vos antes que te pares, el milagro o la sanidad o la liberación ocurre. Vas a tener que, antes que te pares, antes que yo diga amén, ponte de pie, tiene que ejecutarse algo como se ejecutó en esta mujer. Yo sigo orando, estoy hablando contigo, pero estoy orando. En el verso 34, Jesús no le dijo, mi ropa te sanó. Jesús no le dijo, mi ropa te sanó. ¿Jesús qué le dijo? Tu fe te ha hecho. Salvó su alma y sanó su cuerpo. Ahora Jesús dice algo más, que sería suficiente con eso, ¿no? Y yo le digo, hija, tu fe te ha hecho salva, ven paz. Hasta ahí hubiera sido más que suficiente. Pero Jesús siempre, cuando dice algo, lo dice con una intención específica. ¿Qué le dijo? Queda sana de tu azote. ¿Sabe que no le estaba hablando a ella? Le estaba hablando de la situación del enemigo de tu alma y de mi alma. No podés volver a tocarla a esta mujer otra vez. Jesús fue y puso un límite hasta aquí. Esta mujer actuó como el debido, esta hija vino, actuó en fe. ¿Sabes? Satanás, no podés tocarla más. Queda sano. Y cuando el Señor dice queda sano, sano, no vuelve más. Es sano. Es libre. Anda en paz. Anda en paz. La sanidad está consumada. No vuelve más la enfermedad a tu vida. Si no te hubiera dicho esa otra parte. Dice que, como actúa el Señor en la sanidad, dice que la raíz de donde estaba, dice que se secó. Ella sintió en su cuerpo el momento, dice el relato. Ella sintió en su cuerpo que la fuente de donde venía se había secado. ¿Cómo sabía eso? ¿Quién le dijo eso? Ella experimentó, al tener la revelación nos abre a un encuentro de espíritu con Él. Ella tuvo conciencia, así como Jesús tuvo conciencia que el poder había salido de Él, ella tuvo conciencia instantáneamente que la fuente de donde estaba su pérdida había secado. Ya está. Sé sano de tu azote. Ponete de pie, por favor. Sé libre de tu condición de tortura psicoemocional. Sé libre, sé sano. Pero repito, mirándome a mí no vas a sacar esa sanidad. Esta mujer no estaba mirando, no le importaba quién tenía a su alrededor, no le importó una multitud. ¿Por qué me quedas mirando todas las veces? Yo te acabo de dar la palabra, ahora que la palabra le permite que actúe en tu corazón. No me mires a mí, por favor. No te distraigas mirando a mí, te vas a distraer. Te vas a sacar para afuera donde justamente el diablo te quiere llevar. Que tu mente se vaya a cualquier lado, te distraiga. Y que la sanidad o el milagro no ocurra. O estás muy cómodo y confortable con tu dolencia o con tu crisis. Esa es otra historia. Si estás muy cómodo y confortable con tu crisis y tu dolencia, está bien, mírame tranquilo nomás entonces. No hay problema ninguno. Pero si has tomado una determinación, yo no, Dios sí te promete que no te vas a casa igual. Pero es un acto que vos tenés que hacer como esta mujer. Lo más probable es que tengas que romper esta noche con cosas adentro tuyo, a las cuales te acostumbraste a vivir y que han generado esa crisis o situación en la que estás viviendo.
Esta mujer rompió con todo lo que se le puso por delante, aún en su condición débil. Él está pronto a que el poder salga de él. Él está pronto a permitir que poder, como el que tocó a esta mujer, el mismo poder salga de él hacia ti. Pero tiene que encontrar en dónde va ese poder. ¿Podrá encontrarse contigo ese poder y manifestarse en tu ser y que la raíz de lo que está haciéndote mal sea hoy completamente seca? No importa si es en las emociones, si fue a través de una crisis emocional o una crisis familiar o de algo de tu físico o algo que afectó tu mente y se fue sobre el cuerpo. No importa lo que sea, si fue